Buenos días y bienvenidos a Encuentros, la actualidad de la Iglesia en Valencia, en la que, como reza nuestra cabecera, ustedes también son parte. Esta semana tenemos como tema central la celebración, la próxima semana, del Día del Seminario. La diócesis de Valencia, como saben, es de las mayores en vocaciones, pero les invitamos a que escuchen testimonios muy especiales de los seminaristas, de la llamada del Señor. En la sección de educación les hablaremos de la importancia de la asignatura de religión y de la campaña Apúntate a Reli. En la sección de Iglesia Joven conoceremos más de cerca a nuestros jóvenes misioneros y en la sección de patrimonio les traeremos uno de los secretos mejor guardados en la Catedral de Valencia. Comienza Encuentros. Y les presentamos ya, como siempre, a nuestros queridos compañeros Samuel Martos. Muy buenas. Pilar Aguado. Buenos días, Con Amparo. ellos hacemos el recorrido por la actualidad. Pues entramos ya en materia, porque el domingo que viene, el 7 de marzo, vamos a celebrar el Día del Seminario. Es una jornada en la que todos volvemos la cabeza para mirar a ese corazón de la diócesis, a ese lugar muy especial donde se forjan los futuros pastores de la Iglesia. La Iglesia española celebra el Día del Seminario el 19 de marzo bajo el lema Padre y Hermano como San José, pero en nuestro caso siempre se adelanta al primer domingo de marzo para que no coincida con la fiesta de San José, patrón de Valencia. Y nosotros les hemos preparado un regalazo, la verdad, para descubrir la importancia de que recemos todos por el seminario y también por las vocaciones. El otro día quedamos con un grupo de seminaristas del seminario mayor y también del seminario menor, jóvenes y alguno no tan joven, y les preguntamos cómo fue su llamada al sacerdocio, su vocación. Esto es lo que nos han contado. Y cuando lo tenía todo, un buen sueldo, un buen trabajo, y es cuando yo siento que Dios me pide un cambio, y el cambio es entrar en el seminario. Cada uno nos llama en un momento, en unas circunstancias. Yo empecé un discernimiento, se lo conté a un amigo mío sacerdote y al final pues decidí dar el paso y vamos, muy contento y con una paz interior muy grande. Después de estudiar un año en la carrera de Derecho, sucedieron unos acontecimientos en mi vida que me trastocaron un poco. Me hicieron experimentar en personas muy concretas un amor que nunca había experimentado, que había buscado en cosas en las que no las encontraba, y me despertó el querer encontrar a esa persona que me había amado así, sin ninguna condición, que no me tenía nada en cuenta de todo lo que había hecho mal, y entré en el seminario como una búsqueda de esto. Jamás en la vida me habría imaginado que acabara en un sitio así, pero a día de hoy estoy muy contento, estoy con mucha paz en el corazón y quiero estar siempre con esta persona. Yo vengo de una familia que no es cristiana, pero yo sentía dentro de mí que quería hacer algo diferente, o sea, quería servir. No tenía fe, me bauticé con 23 años, poco a poco me fui dando cuenta de que realmente venía de Dios y de que me llamaba esto a ser sacerdote del día de mañana, una gracia de Dios, ¿no? Porque yo no me lo imaginaba. Mi vocación un poco surgió como misionero en Night Fever. Me di cuenta de alguna forma que el Señor me estaba llamando a dar una entrega a tiempo completo, incondicional, para todo el mundo, ¿no? Para aquel que no cree, yo creo que es algo incomprensible, ¿eh? O sea, humanamente esto no se puede comprender. A mí hay una frase que me molesta mucho que es, bueno, si te gusta, si tú así eres feliz, mira, esto no va de eso. O sea, esto no va de que me guste o no me guste. Yo estaba muy tranquilo en mi casa, con mi trabajo y con una vida pues ya montada. Esto va de una llamada, ¿no? Y es una respuesta. O sea, al final es algo espiritual, o sea, es responder a lo que Dios te pide. También hemos hablado con los seminaristas más jóvenes, pero primero José Luis Domènech, rector del Seminario Menor de Játiva, nos va a contar en qué consiste este seminario dedicado a las vocaciones más tempranas. El Seminario Menor es el espacio que la Iglesia ofrece a los chicos, adolescentes, jóvenes, que buscan hacer la voluntad de Dios, se plantean qué quiere Dios de ellos, estudian con chicos y chicas de su edad, en sus clases normales, y que en el seminario van discerniendo, acompañados por la Iglesia, en la búsqueda de la voluntad de Dios, si Dios quiere que sean sacerdotes y si ellos también quieren serlo. En estas fechas en que celebramos el Día del Seminario en toda España, ¿no? y que realmente es una ocasión para que toda la Iglesia nos acordemos del seminario, pues pediros que queráis mucho al seminario, ¿no? Al seminario mayor, al seminario menor, que recéis por nosotros, porque el seminario es el corazón de la diócesis, y también que sepáis que nosotros rezamos por vosotros, que aunque hemos estado en pandemia y seguimos en pandemia, nosotros seguimos ahí, seguimos rezando y que contamos con vuestra oración y con vuestro apoyo. Pues muchísimas gracias, José Luis. La verdad que no nos olvidamos de nuestros seminaristas del menor, que son la alegría de la Iglesia, y rezamos por vosotros, claro que sí.
Pero mejor que sean los mismos chavales los que nos cuenten un poquito pues, cómo es que han acabado en el seminario. Vamos a escucharlos. A los 3 años más o menos, yo iba con mi abuela a misa. Resultó que el sacerdote pues me gustaba muchísimo lo que hacía. Entonces empecé a decírselo a mi párroco, que es don Marcos Senabre, y le dije que, pues bueno, que me gustaba ser sacerdote, que me gustaría empezar este camino. Nací en una familia cristiana. Un día cuando era muy pequeño, yo no lo recuerdo, pero mi padre me lo cuenta muy a menudo. Tenía 3 años y un día le dije a mi padre, estamos en misa, y le dije, papá, yo quiero ser cura. Fui creciendo con esta inquietud. Entonces en un campamento ese verano me dice don Ramón, ven Miguel Ángel, que aquí hay un sacerdote del seminario que quiere hablar contigo. Hablé con él, me estuvo explicando lo que era el seminario. Entonces llegó el último día, vinieron los padres, vi a mis padres y les dije, papá, mamá, quiero irme al seminario. El párroco nos dijo que hacían unas convivencias para los monaguillos, que yo en aquel entonces era monaguillo, en el Seminario Menor de Játiva, y yo decidí ir, porque por probar pues no pasa nada. Y me gustó mucho, noté que el Señor me llamaba a seguirle, entonces entré como seminarista externo. Durante ese año pues hubieron sufrimientos y tal, y de una manera muy especial porque mi hermano tuvo problemas con la droga y tal, y entró en el cenáculo, y pues me sentí muy amado por el Señor y noté que si estaba con él no me faltaba nada. Pues el próximo día del seminario será un momento de cercanía entre los seminaristas y las parroquias, ya que todas las colectas del domingo se destinarán al Seminario Metropolitano de Valencia. Estas colectas irán destinadas a sufragar las necesidades cotidianas de los seminaristas y a fomentar todas las actividades que se realizan. Nos lo cuenta el rector del Seminario Mayor de Moncada, Fernando Ramón. El Día del Seminario es una jornada en la que quisiéramos que el seminario se hiciera presente en la vida de toda la Iglesia diocesana, ¿no? Nuestra vocación, nuestro deseo es que entre el seminario y cada una de las parroquias haya una implicación mutua, que se rece en las parroquias por el seminario, por las vocaciones. Queremos que los seminaristas se acerquen a las parroquias, den testimonio de su vocación, del proceso de formación que están realizando, que la colecta de ese día es para sostener el seminario económicamente, es la fuente de ingresos más importante que tenemos a lo largo del año y el seminario vive en gran medida de esa colecta, ¿no? Por eso también es importante que los cristianos, los católicos de nuestras parroquias se sientan implicados en esta tarea. Pues muchísimas gracias, don Fernando. Ya saben, es el momento de rezar por las vocaciones, pidiéndole al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y también de colaborar, claro que sí, en la medida de nuestras posibilidades, al sostenimiento también del seminario. Pero antes de pasar a otro tema, les queremos ofrecer el testimonio de otros 4 jóvenes que lo han dejado todo para seguir al Señor. Vamos a verlo. Entré en el seminario menor con 8 años. Empecé a ir a la parroquia de mi barrio en Ibiza, ver el testimonio del sacerdote que vivía feliz. Sobre todo eso, que vivía feliz y que era fiel. Y esas pequeñas cosas me fueron tocando hasta que entré en el menor. El menor a mí me dio las bases de lo que soy como persona y como cristiano. Y el mayor me está dando muestras de lo amado que soy por Dios. En la misericordia que tiene conmigo, en las oportunidades que me da. Y además viendo que mis heridas, mi historia personal, que no es perfecta como la de nadie, justamente esas heridas pueden ser fuente de salvación, ¿no? Con unos 7 años pues me acerqué al templo y al entrar fui a la capilla de la comunión, al sagrario, y en ese momento justo salió el sacerdote a celebrar la Santa Misa. Fue el Señor el que en ese momento pues me sedujo y dejó ya en mi corazón esa idea, ¿no? de ser sacerdote. Tengo que remarcar algo, es la fe que me han dado mis padres y los oratorios de los escolapios en el colegio, donde yo recuerdo en mi infancia ver entrar al sacerdote que nos decían, mira, daba a entrar el padre Mínguez, por ejemplo, que normalmente es el padre Mínguez, pero ahora viene el Señor porque viene revestido del Señor, y notar yo de pequeño ya cómo mi corazón se inflamaba cuando entraba ese sacerdote, ¿no? ¿Por qué yo no puedo ser sacerdote? ¿Por qué esta vida no es para mí? ¿No te has dado cuenta de que yo también te llamo? O sea, mi vocación empezó hace mucho ya, hace 8 años, 9, pero no veía nada claro que quería para mí Dios. Simplemente fui acercándome a Él y yo simplemente le dije que sí, sí a lo que Él quisiera. Yo no estaba en mis planes de sacerdote, o sea, a mí me iba muy bien en los estudios, me iba muy bien con la gente, me iba muy bien donde estaba, pero a mí se me ocurría la posibilidad de ser sacerdote y me daba una de paz. Si tuviese que resumir mi vocación en algo sería en un sí y ya está. El próximo domingo, 7 de marzo, Día del Seminario, una jornada que se celebra desde 1935 en la Iglesia para suscitar vocaciones sacerdotales que son tan necesarias, ¿verdad, Amparo? Así es, Pilar.
Y lo que también es necesario es vivir la fe con formación en una pequeña comunidad. Por esto la diócesis ha puesto en marcha de nuevo el itinerario diocesano de formación, que este año estará centrado en la Pasión de Jesús por el año jubilar eucarístico del Santo Cáliz. Sí, de hecho, desde hoy mismo los grupos del itinerario diocesano de formación pueden descargarse en la página web de la Vicaría de Evangelización este libro en formato digital que se llama Volver a la Escuela de Jesús, el Cáliz de la Pasión, y contiene 4 catequesis muy interesantes para poder vivir en grupos la Cuaresma y la Pascua. Las reuniones empiezan esta misma semana y pueden consultar si quieren en su propia parroquia por estos grupos del itinerario diocesano de formación. Y precisamente para vivir la Cuaresma, el Secretariado de Espiritualidad ha editado unos materiales dirigidos a parroquias, colegios y familias, que también pueden encontrarse en la página web de Evangelización Valencia. Y por su parte, la Delegación de Liturgia del Arzobispado de Valencia, presidida por Edgar Esteve, ha querido también ayudarnos a preparar la Cuaresma con un ciclo de conferencias. Nos lo cuenta el mismo Edgar. Y hemos pensado en hacer estas conferencias o estos encuentros de formación online. Este mes una conferencia sobre el tiempo de Cuaresma, tanto la liturgia como la espiritualidad propia de este tiempo. A la Cuaresma se le llama el ejercicio cuaresmal, porque es verdaderamente un ejercicio, es un esfuerzo, es un trabajo de renovación de lo que son las bases y los fundamentos de nuestra fe cristiana. Es un tiempo para renovar nuestra fe en Jesucristo, para renovar también nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, y finalmente para vivir la caridad, porque la caridad cubre todas nuestras faltas y pecados y nos ayuda a ir cambiando nuestro corazón, haciéndolo semejante al corazón del mismo Cristo. Este año además es el año de Marcos, es el año B, que llamamos en liturgia, el ciclo B. A partir del tercer domingo de Cuaresma veremos cómo este año adquiere una fuerza grande el tema de la cruz. Cristo, por medio de la cruz, no solamente nos ha salvado, sino que además nos ha mostrado el verdadero sentido de la vida humana, que es dar la vida por los demás. Es un tiempo en el que, como ha dicho Edgar Esteve, vamos a acordarnos de la cruz, de la pasión del Señor. En el marco del año jubilar eucarístico del Cáliz de la Pasión, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha bendecido una exposición en la catedral sobre la Pasión de Cristo. Un total de 12 dioramas muestran los episodios de la Pasión, como la entrada de Jesús en Jerusalén, la Santa Cena, Jesús ante el Sanedrín, el Calvario, el sepulcro o la resurrección. Son figuras y paisajes hechos totalmente a mano, artesanos, que se pueden visitar en el acceso libre de la Catedral de Valencia. Pues hacemos ya un repaso de la actualidad por otros temas que también son noticia. El sacerdote de la diócesis de Valencia, Gustavo Ribeiro, ha sido nombrado director de Pastoral del Turismo en la Conferencia Episcopal Española. La Universidad Católica de Valencia, un referente en atención temprana para el movimiento Plena Inclusión España, que atiende a 140.000 personas con discapacidad intelectual. Clavan mascarillas con nombres de fallecidos por coronavirus sobre una cruz de madera en un convento de Valencia para orar por ellos. Y Caritas Valencia ofreció un itinerario de inserción sociolaboral a 197 personas en el año 2020. Y desde aquí queremos dar la enhorabuena al Colegio Imperial Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer de San Antonio de Benajever, que ha sido propuesto para el Premio Princesa de Asturias a la Concordia. Pues todas estas y muchas más noticias las pueden ver en archivalencia.org y también en el semanario diocesano Paraula. Bien, acabamos de ver el vídeo de la nueva campaña de la Delegación de Enseñanza Yo me apunto a Reli. Ya sabe lo importante que es la educación, la formación. La asignatura de religión es fundamental para aprender la realidad y para la formación integral de la persona. Esta semana empieza la campaña de matriculación de los alumnos en colegios e institutos de la Comunidad Valenciana para la asignatura de religión. Sí, de hecho, la Delegación de Enseñanza del Arzobispado ha querido recordar a todas las familias la importancia de la asignatura de religión, animando a los alumnos a que se apunten a ella en este periodo de matriculación con la campaña Yo me apunto a Reli.
Hemos hablado con Francisco José, secretario de la Delegación de Enseñanza del Arzobispado, para que nos cuente en qué va a consistir esta iniciativa. En ellos mismos los que cuenten tanto a otros compañeros como a sus familias, a sus padres, por qué se han apuntado a la asignatura de religión, que aprenden, que reciben esa asignatura y porque ellos quieren también que otros compañeros puedan cursar esta asignatura. Todo tiene que ver con la religión de alguna manera. Vamos por las calles y vemos que llevan nombres de santos. Vemos el tiempo y vemos que es antes y después de Jesucristo. La religión forma parte intrínseca del ser humano. Entonces esta dimensión debe estar realmente presente en el colegio, en la parte educativa, tanto como las matemáticas, el inglés, el francés o cualquier otra asignatura, porque es importante para la formación. Y aunque la campaña acaba de empezar, les traemos a las dos primeras alumnas que han querido animar a sus compañeros, a sus padres, a las familias a apuntarse a la clase de religión y ya está empezando a circular por redes. Estas son Mar y Naya. Me llamo Mar y me apunté a religión porque quería aprender sobre Jesús y lo estoy haciendo y siempre vengo muy contenta a venir porque cada vez aprendo cosas nuevas de manera diferente. Y conocemos a muchas personas que fueron honradas y aprendemos a ser más como Jesús. Qué difícil en plena pandemia atender nuestras misiones, pero los jóvenes no se rinden. Van a ver el empuje de los jóvenes que nos motivan e invitan a ser misión. Y hoy queremos hablarles de un grupo de WhatsApp. Yo ya estoy dentro y ya suma 200 jóvenes valencianos. El grupo se llama Tú eres misión. Es una iniciativa del grupo de jóvenes misioneros de la Delegación Diocesana de Misiones y busca motivar la misión también aquí, en nuestra ciudad, en nuestras propias ciudades. Y es que ahora más que nunca, cuando no podemos salir del país debido a las restricciones sanitarias, se hace necesario activar la vocación misionera que tenemos todos los cristianos. Nos lo cuenta el administrador del grupo, Sergio Cánovas. La respuesta a la vocación misionera no puede ser algo puntual del verano, así como los misioneros que tienen una entrega total, se entregan donde más falta hace, los 24/7, 365, pues también nosotros aquí también podemos serlo. El mandato de Jesús de salir a anunciar el Evangelio a todo el mundo nos compete a todos los cristianos, no solamente a los misioneros que están en territorios de misión, sino también a nosotros aquí. Decidimos crear un grupo de WhatsApp en el que poder desarrollar y trabajar esta dimensión misionera del cristiano. En este grupo misionero, que se llama Tú eres misión, el propio título ya es una invitación, un reconocimiento de aquello que queremos provocar, ¿no? Sabiendo que tenemos la responsabilidad de ser también nosotros misión, de ser evangelizadores, de ser misioneros, ¿cómo no serlo desde aquí en nuestra propia realidad cotidiana? Pues desde el grupo Tú eres misión te invitamos a que verdaderamente seas misión, despiertes esa vocación misionera y te comprometas con la misión universal de la Iglesia a la que tú también estás llamado. Bueno, nosotros estaremos encantados de poder orientar y despertar ese espíritu misionero que también tienes para que tanto aquí como donde el Señor te quiera mandar o donde el Señor te necesite, puedas también ser misión. Pues muchas gracias, Sergio. Y para los jóvenes que nos estén viendo, ya saben que si tienen esa inquietud misionera, pueden participar en el grupo a través de las redes sociales en @ValenciaMisión. Y de momento, pues las experiencias de verano misión pues no se pueden realizar por la pandemia. Pero oye, en cuanto se pueda, animaros que de verdad merece la pena. Vamos a ver un ejemplo de un testimonio. Animo a todos los jóvenes a que vengan a la misión. Hay muchos niños y muchas personas que están pasando muchas necesidades, pero tienen el amor de Dios y es tan grande que muchas veces hace falta irnos a esos sitios para poder encontrar a quien nos amó primero. Es una experiencia para vivir una vez en la vida, te cambia la vida. Ya saben que cada semana nos gusta acercarles algo importante del patrimonio, precisamente por la celebración del año jubilar del Santo Cáliz y estando en Cuaresma. Son alimento las reliquias de la Pasión. Les acercamos el precioso tesoro de la Catedral de Valencia.
La semana pasada les hablamos de una de las reliquias de la Pasión, el Lignum Crucis, y hoy les traemos la Santa Espina. Y es que la Catedral de Valencia no tiene una, sino dos espinas de la corona de Jesucristo. Así es, nosotros hemos querido prepararos un reportaje muy especial para este tiempo de Cuaresma, en el que les vamos a descubrir, además, cuál fue la ubicación inicial de esta reliquia de la Pasión. Un lugar que está cerrado al público, no lo pueden visitar, pero al que nosotros hemos accedido para enseñárselo. Vamos a verlo. La Catedral de Valencia posee varias reliquias relacionadas con la Pasión de Cristo. Aparte del Santo Cáliz y el Lignum Crucis, la SEO valenciana exhibe dos espinas de la corona de Jesús como muestra de su pasión y muerte. Tenemos pruebas suficientes para pensar que la corona de espinas que se le puso a Jesús se conservó. En aquella época, contra lo que piensan algunas personas, eran muy conservadores de objetos, de personas importantes o familiares. La primera de ellas fue un regalo del rey San Luis de Francia a Jaume I después de la conquista de Valencia. Enterado de la consagración de la mezquita como iglesia y la intención del rey aragonés de construir una catedral, San Luis le envió un relicario con la espina procedente de la corona que se encontraba en la Sainte-Chapelle de París. Esta corona se trata de una especie de casquete de hebras espinosas de la que se conserva el armazón en Notre-Dame. En la sábana santa, que están las huellas de las heridas, se ve que en Jesús no solamente hay heridas en la frente, sino en todo el cráneo están las punzadas de ese casquete, con lo cual imaginar que la tortura era todavía más dolorosa que simplemente la corona esta que se ha pintado en los cuadros toda la vida. Pero eso nos demuestra que eso tiene una historicidad, porque si hubieran creado una reliquia falsa en la Edad Media, la habrían hecho como se había pintado en los cuadros entonces. Hubieran cogido una planta espinosa, una zarza o lo que fuera, y habrían hecho un trenzado como una corona, y eso sería lo que hubieran puesto. Pero no, lo que hay en París es exactamente lo de la época romana. Para esta reliquia, Jaume I mandó construir el reconditorio, un espacio ubicado en la actual sacristía al que se podía acceder mediante una escalera de cuerda o madera. En él se puede apreciar un fresco del siglo XIV con dos escenas de la Pasión, el juicio de Pilatos y la flagelación. El rey San Luis de Francia le dice que tenía que estar custodiada en un lugar recóndito, especial para ella en la catedral que se iba a construir. Y efectivamente, cuando levantaron esta catedral, empezando por esta zona que debía ser la sala capitular primera y el ábside, dentro de los muros se dejó esta capilla, este espacio, que solamente se podía subir con una escalera de cuerdas o de madera, que se llama por eso el reconditorio, por el lugar recóndito que pedían para tener la reliquia. Tenemos aquí el sagrario, o el lugar donde estaba la reliquia con la espina. Eso tenía unas puertas, unas portezuelas, y aquí estaba. Señalando el lugar están los ángeles llevando la corona de espinas y la mano de Dios bendiciendo. Este espacio se utilizó posteriormente en la Guerra de las Germanías como fortaleza, para lo que se construyó la Porta Caladisa, que sellaba el espacio totalmente. Durante la Guerra Civil, el fuego de la sacristía dañó considerablemente el espacio, que posteriormente tuvo que ser restaurado. La segunda espina se guarda en el relicario del caballero Jaume Castellà. En la parte superior del relicario se guarda la reliquia en una almendra de oro, vidrio y piedras preciosas. Se trata del relicario original del siglo XIV que la reina Violante regaló al caballero por sus servicios como camarero de la corona, y se puede visitar en el Museo de la Catedral. Como saben, la pandemia ha restringido los viajes del Santo Padre, pero finalmente el Papa Francisco recupera uno de los destinos más delicados, donde se encuentran los cristianos perseguidos. Del 5 al 8 de marzo, el Papa Francisco visitará Irak. Se espera que visite puntos como la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad, donde en 2010 un ataque de Al-Qaeda acababa con la vida de 58 personas. A pesar de lo histórico de su llegada, el Papa tendrá que hacer frente a las actuales restricciones contra el COVID-19, como son el toque de queda o el cierre de los lugares de culto. De hecho, el único acto multitudinario que se celebrará será la misa del día 7 en el Estadio Franco Hariri en la ciudad de Erbil. Un estadio que normalmente tiene una capacidad para hasta 30.000 personas, pero que debido a la pandemia se va a tener que reducir el aforo a unas 10.000. El resto de actos no van a ser abiertos al público.
Pues muchísimas gracias a los dos por este fantástico recorrido por la actualidad diocesana. Pilar Aguado, Samuel Martos. Muchas gracias, Amparo. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos de nuevo en este sábado. Y aún tenemos una sorpresa final, porque queremos terminar trayéndoles un reportaje sobre la fiesta que ha vivido Llutxent esta semana, el milagro eucarístico de los sagrados corporales. Nos lo cuenta nuestra compañera Ángela Francés y les esperamos a todos ustedes la semana que viene. Buen fin de semana. Hoy nos encontramos en Llutxent, escenario del milagro de los corporales del año 1239. Aquí, con los vecinos de este pueblo, haremos un recorrido por los sitios que nos recuerdan este milagro eucarístico. Acompáñenos. Los corporales pues fue un ejemplo o sirvió para que muchos aceptaran la realidad, porque había muchas herejías entonces que negaban la presencia de Cristo en la Eucaristía, y entonces a muchas personas los iluminó. Hace más de 780 años en Llutxent ocurrió un milagro que cambió para siempre la vida y la historia de este pueblo de la Vall d'Albaida. El milagro de los sagrados corporales, que confirmó la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía en el año 1239, y uno de los motivos más inmediatos que impulsó al Papa Urbano IV a instituir en la Iglesia Universal la fiesta del Corpus Christi en el año 1264. El milagro de los sagrados corporales coincide con la época en la que Valencia fue conquistada por el rey Jaime I. Después de conquistar Valencia, están allí organizando a veces correrías y cosas que realmente no estaban dentro de la ley, pero iban por los pueblos. Y los moros tomaron prisionero a don Pedro de Alcalá, que era sobrino del maestre del Temple. El maestre pidió ayuda para que liberaran a su sobrino cautivo en un castillo del Valle de Albaida, concretamente en una fortaleza almohade conocida como el Castillo de Chío. Es así como las tropas cristianas formadas por tercios de Teruel, Daroca y Calatayud se dispusieron a rescatar al prisionero. Antes del combate, el capellán de los tercios de Daroca, Mosén Mateo Martínez, celebró la misa. Era el 23 de febrero de 1239. El párroco de San Cristóbal de Daroca, que les acompañaba, celebró la misa y después de la consagración hubo un ataque de los moros. Los moros que estaban ahí en el castillo atacaron a las tropas que estaban aquí acampadas, en este preciso lugar donde estamos nosotros. Y entonces el sacerdote tuvo que interrumpir la misa y mientras todos los soldados se fueron a combatir al enemigo que había surgido, el sacerdote pues pensó, para que no profanaran las sagradas hostias, esconderlas en un lugar del monte. Las escondió entre unos palmitos y unas piedras mientras duró la batalla. Cuando el sacerdote fue a buscar las sagradas formas, las encontró ensangrentadas y destilando sangre. Aquello pues les dejó a todos como atónitos. Les causó una sensación que podemos imaginarles al contemplar un milagro, una cosa sobrenatural. Y decidieron volver, dejar esto y marcharse y llevarse, claro, el apreciado tesoro que era el milagro de los corporales. Todos los principales, los capitanes, el cura, querían llevarse la reliquia a su pueblo. Lo echaron a suertes y siempre dicen que le caía al cura, que era de Daroca. Bien, finalmente decidieron subirlo en una arca pequeñita encima de una mula y acordaron que donde se quedara la mula dejarían la reliquia. El animal emprendió su marcha libremente y 12 días después llegó exhausta al convento de San Marcos de Daroca, donde cayó muerta. La mulilla esa pasó por Daroca y parecía que iba a pasar de largo, pero entonces pasa por la iglesia de San Marcos, están las puertas abiertas y la mula entra dentro y allí se desploma y cae muerta. Entonces, claro, entendieron que es que quería el Señor que los corporales quedaran allí y allí se quedaron. En 1239, cuando ocurrió el milagro de los corporales, la villa de Llutxent estaba habitada por los moros, quienes permanecieron al margen de este acontecimiento. La conquista de Llutxent por Jaime I tiene lugar en 1248. Y tras ella se realizó la repoblación con 24 familias de cristianos procedentes de Aragón.
Unos 100 años después de ocurrir el milagro en 1335, María de Vidaure, esposa del tercer señor de Llutxent, quería conocer el lugar exacto en el que ocurrió el milagro, ya que hasta ese momento se desconocía. Esta señora era aragonesa y había vivido en Daroca porque era familia de don Pedro de Luna, uno de los capitanes que estuvieron en la batalla, y ella sabía, por versión oral de sus mayores, lo que había pasado. Cuando viene la mujer aquí a tomar posesión de los estados de la baronía de Llutxent, entonces le llama la atención de decir, tío, pues si eso es el lugar donde mi tío dijo que ocurrió la batalla y ocurrió el milagro. Y entonces pregunta por aquí, la gente no sabe nada. Durante un tiempo los fieles interpelaron a Dios para que mostrase dónde había sucedido el milagro, hasta que el 6 de julio de 1335, mediante un haz de luz en forma de cruz, señaló dos lugares: la piedra sobre la que el cura había oficiado la misa y el lugar donde se habían escondido las formas y el paño corporal. Todos hablan de lo que pasó el día 6 de julio del año 1335, que estando la gente en sus labores por los campos y todos vieron que bajaba como un haz de luz, que al llegar aquí a esta montaña se convertía en una cruz alta, grande, que se veía de todo el Valle de Albaida. Y suben aquí incluso algunos a ver de cerca el fenómeno que estaba pasando, y la cruz estuvo bastante tiempo sobre esta montaña. Entonces, pues entienden de que es el lugar donde ocurrió el milagro. María de Vidaure mandó construir una capilla en el primer lugar y una cruz en el segundo. Con el paso de los años, el primer lugar acabaría siendo ocupado por el convento del Corpus Christi de los dominicos, y en el siglo XVIII se construiría la ermita de la Virgen de la Consolación cerca de la cruz de piedra, pasando a conocerse ese lugar como el Mont Sant. Desde que en 1239 la providencia quiso que el milagro eucarístico de los sagrados corporales ocurriese en Llutxent, la vida y la historia de este pueblo cambió. Llutxent vive el milagro, su historia es la del milagro, su vida es la actualización continuada de una gracia inmerecida, caminar bajo el amparo de la presencia real de Jesús en la Eucaristía.